¿Realmente es más importante imponer sanciones a quien quema una bandera durante una protesta que atender las causas que motivan esa manifestación? ¿Debe un símbolo nacional tener mayor peso que la libertad de expresión, la cual es un fundamento de la democracia y la libertad? Además, ¿qué tan cierto es que los principales problemas de Estados Unidos tienen origen en la población inmigrante? De eso y más hablaremos en esta ocasión con el abogado David Aro, experto en materia de migración. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Para mí es un honor y un placer compartir espacio y micrófonos con el experto en migración, el abogado David Aro. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer poder estar aquí, poder compartir igualmente contigo. También me gusta, es agradable porque tal vez no seas experto en inmigración, pero eres experto en otras áreas. Soy experto en comunicarme. En la comunicación, en otros temas también que tenemos a veces. Soy bueno para que la plática fluya. Sí. Soy muy bueno para eso. No, y tenemos otras cosas que eres muy bueno. Tenemos el tema de la parte bíblica. También tú eres una persona que ha crecido, ¿verdad?, en una iglesia por la forma en que conoces. Me imagino que creciste en una iglesia desde niño. ¿Tus papás son cristianos? Muy temprana edad, entonces en eso te doy totalmente la razón. ¿Creciste en escuela dominical? Fíjate que sí, pero a mí me gustaba el sermón fuerte. A mí me gustaba quedarme. Sí. Se dice, ¿no? En la iglesia donde yo estaba antes, estaba en el segundo piso, la escuela dominical de los niños. Sí. Y a mí me gustaba quedarme abajo. En el primer piso. Sí, ¿Era de los que cargaban Biblia? ¿Cargas todavía Biblia en iglesia? Sí, claro. ¿Sí cargas una Biblia cuando vas a la iglesia? Ok, cargas una Biblia. No soy de los que usen la Biblia en el teléfono. Sí, para emergencias o a veces para hacer investigación rápida, pero para alimentarme, para reflexionar, la Biblia física para mí es una gusta. Sí. Ahora estoy yo, pareciera que yo soy el que hace las preguntas. ¿Eres de los que toman notas en la Biblia? Fíjate que no me gusta el hecho de rayar el libro. Ok. Tengo la Biblia que tengo, te voy a platicar, esa Biblia se la regalaron a mi papá. Okay. Hace más o menos 20 años, 22 años. Muy bien. Es una Biblia muy bonita, de piel, preciosa el libro, pero mi mamá se la quedó. Okay. Porque mi papá no iba a la iglesia. Okay. Entonces ya hace unos años, no sé qué será, unos 7 años, 8 años, yo me quedé con esa Biblia. Entonces la Biblia sí tiene sus notas con el plumón. Okay. Y la verdad, yo casi no la marco, pero veo que los versículos que mi mamá marcó, le digo, wow, mi mamá sí que ponía atención a la fabricación y los resaltaba y todo. Entonces, esa Biblia, me he querido comprar otra, pero te soy sincero, la siento, toco las hojas y no, como que digo, no, ya la otra la tengo dominada, ya sé cómo usarla. ¿Sabes? Como, sí. Yo soy así y no sé, yo creo que por muchos años todavía voy a tener esa Biblia conmigo. Hasta que ya de plano, si ya se caen todas las hojas, pues ahí tendré que cambiar. Pero por mientras, esa va a seguir siendo. ¿Tú no tomas notas en tu Biblia? No me gusta. Me gusta tomar notas en el cuaderno o en tableta. ¿No subrayas versículos que te gusten de la Biblia, de algún pasaje? No. Trato de aprendérmelos de memoria. No sé, a lo mejor tú dices, porque ya ves que antes los hermanos, Dios bendiga a nuestros líderes, pastores, era muy de que, no, la Biblia, no la marques. Sí. O incluso cuando la traías en el hombro, no podías tener el cuaderno o el celular arriba de la Biblia. No sé si te tocó a ti, a mí me tocó de que un hermano, no traiga el teléfono encima de la Biblia. Ok. ¿Por qué motivo? Porque es a lo que me decían, ¿verdad? Es una forma de decir que el teléfono, el celular o cualquier otra cosa es más importante que tu Biblia. Para mí no es algo así, ¿verdad? Pero creo que es una forma de dar quizás un poco de respeto a la palabra de Dios. Entonces yo soy de los que no me gusta marcar ni con el marcatextos ni así. No sé, quizás es una forma en la que yo me he manejado y la he mantenido ya por muchos años. Muy bien. Me recuerda como, por ejemplo, en Estados Unidos, la bandera americana tiene que estar por encima de la bandera del estado. Ok, por ejemplo, si hay una bandera de
de Texas, la bandera americana tiene que ser más importante, tiene que lucir más grande o por encima de la bandera del estado, en este caso de Texas o California, donde estés, para mostrar autoridad. Son cuestiones quizás tradicionales, ¿no? Y lo vemos en todos los ámbitos, tanto espirituales, lo vemos en las corporaciones. Yo recuerdo que hace muchos años los predicadores que empezaban a usar tableta y que subían al púlpito o al estrado con tableta eran muy cuestionados. No, ¿cómo van a tener tableta? Aunque traían sus notas, traían versos bíblicos, era muy cuestionado. Y hoy en día es muy normal. Muy normal. Súper normal. Sí, Entonces, normal. Creo que son cuestiones de tradición, cuestiones también de sociedad. Conforme va avanzando la tecnología, eso también impacta en las congregaciones. Hoy en día vemos que la mayoría de los jóvenes traen la Biblia en el teléfono, en la tableta. Y antes no, antes toda la Biblia, todo el cuaderno. Pero si nos remontamos mucho más atrás, pues el hecho de traer un libro físico también fue una innovación allá por lo de la imprenta. Antes no tenían libros de esa forma. Entonces cuando llegó la imprenta también fue un avance tecnológico súper innovador en ese momento. Sí. Hablando en el tema, porque voy a ahorita a tocar un tema bien importante con respecto a la ley, algo que está pasando, pero para esto voy a relacionar lo que estamos hablando de la Biblia. Entiendo muy bien porque mi abuelo era pastor, falleció, pero mi abuelo era de los que no prohibía que escribieran en la Biblia. Porque la Biblia era un libro sagrado, era un libro que la forma en que se cuidaban, no se podía maltratar y no se escribía. Sin embargo, mi papá sí empezó a tomar notas. No que tomaba notas, pero mi papá también fue pastor, también ya falleció. Y mi papá sí lo veía que subrayaba. Al principio no lo hacía porque como que tenía esa idea que le habían enseñado, pero después entendió que se podía y ayudaba y servía mucho de referencia. Entonces él tomaba notas y escribía y mi mamá conserva la Biblia y es importante exactamente ver esos libros, esos pasajes de la Biblia que son subrayados o que hay una pequeña anotación o que a veces tienen un pequeño círculo como para mostrar importancia, para mostrar algo, un impacto importante en él. Después de ahí transiciono yo. Vamos a hablar de 3 generaciones. Yo en mi casa hay un par de Biblias. Tenemos un par de Biblias, pero ninguna es mía. Mía, que yo la tomo. La mayoría de mi lectura, cuando alguna vez llego a leer algún pasaje bíblico, lo hago a través de mi teléfono o una tableta o una computadora. Ahí es la mayoría. Tomo notas, casi no en cuadernos, sino también en mi teléfono. Entonces, ¿cómo fuimos transicionando? Los métodos. Exactamente, los métodos transicionaron, fueron diferentes. Y con esto voy a enlazar esto a un tema que está con un tema en la parte legal y finalmente brincamos a la parte migratoria. La administración, el presidente Trump pasó una ley o informó que iban. Pareciera que era una orden ejecutiva. Estoy un poquito no muy familiarizado cómo pasó esto, pero pasó una ley donde prohíbe, una ley federal, promovió una ley federal que prohíbe que quemes la bandera de Estados Unidos. Y que si la quemas te pueden meter una multa y hasta un año de cárcel. Wow. Entonces, ya hubo un par de arrestos de personas que quemaron en protesta la bandera de Estados Unidos. Ahora, quiero mencionar que este caso, el caso de quemar la bandera y hacerlo un caso criminal, ya llegó en algún momento a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que no puedes criminalizar porque es un derecho constitucional. El derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, decir no puedes quemar la bandera de Estados Unidos infringe en tu derecho constitucional de libertad de expresión. El problema es que este caso se está peleando y vamos a ir viendo en las próximas semanas, meses, cómo se desenvuelve bajo esta nueva administración, esta nueva Corte Suprema de Estados Unidos, qué determinan de eso. Pero históricamente ha habido altas y bajas. Por un tiempo se criminalizaba, pero finalmente
pareciera que todos los expertos de libertad de expresión, incluyendo la Suprema Corte de Estados Unidos, determinaron que era un derecho que tenías. Que en protesta por alguna ley, por alguna administración, en muchos casos lo vimos mucho en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, en los años 70, se hizo muy común el quemar la bandera en protesta, aunque fueras arrestado, porque protestaban la guerra donde estaba Estados Unidos involucrado en Vietnam y muchos jóvenes universitarios, muchos jóvenes activistas que hacían ese acto, quemaban la bandera en protesta por la guerra de Vietnam, por las muertes que estaba ocasionando, por los gastos económicos. Estábamos pasando problemas, recesiones y en protesta quemar la bandera. Finalmente se concluyó que es un derecho que tienes. Trump anunció que no, que iba otra vez a hacer un crimen y que no podías hacerlo. Pero entonces aquí está. Por un lado, la administración del presidente dice es un crimen y te voy a encarcelar, y por otro lado existe la libertad de expresión. Entonces, esa... lo enlazo a la Biblia, sí. Lo que sé por dónde vas, Lo enlazo al tema. Te preguntaba si tenías una Biblia, si tomabas nota, porque de igual manera venimos de un sistema religioso donde la Biblia era como no podías maltratarla porque era como la bandera. Era como que estabas como que minimizando la palabra o el libro al ponerle un celular arriba o cargarlo de una manera incorrecta. Estamos acostumbrados a los simbolismos. O a tirarla. Y qué interesante que por más de que promovemos en nuestros credos religiosos la no imagen, de una manera u otra, hay algo que nos llama a la imagen. Algo que nos llama al tacto, al ver, a visualizar, al no solamente el sentir, sino poder usar los sentidos del tacto. Entonces, la Biblia, los cristianos protestantes, ¿verdad? Una parte de la revolución de Martín Lutero es que empiezan a usar la famosa frase de solo escritura, ¿verdad? Hay un término latín, solo palabra, solo escritura, donde empiezan a decir, ya no vamos a basarnos en tradiciones, no nos vamos a basar en la historia, lo que dice, sino en la escritura. Entonces, a raíz de eso, probablemente sin darnos cuenta, ahora y creamos visualmente, necesitamos ahora ser atraídos a algo más visual. No tendríamos en nuestras varias iglesias, no tendrán tal vez algún ídolo, alguna imagen, sin embargo tenemos la Biblia y la idolatramos en ese sentido. La cuestión, llamemos físico, ¿no? Porque la palabra es la palabra, lo que viene ahí es lo que obviamente debemos poner en práctica, lo que dice el libro, no tal cual el libro y sus hojas, o sea, no es lo más importante eso. Lo importante es lo que dice y eso que dice, hacerlo nuestro y expresarlo con nuestro comportamiento. No habla de que la ley es la que está escrita adentro en nuestro corazón. No es la que está escrita solo en papel, sino la que grabamos en nosotros. Como dices tú, o sea, tal cual el libro necesita el lector. Y lo voy a unir al tema de la bandera. ¿Ok? Y esto es ahora sí que mi opinión personal. Saludos a mi esposa. A tu esposa. Mi opinión personal es, por un lado, criminalizo el quemar la bandera. Sin embargo, o sea, criminalizo el quemar la bandera porque es tan sagrada la bandera que no la podemos quemar. Sin embargo, no quiero usar palabras irrelevantes, pero entonces voy a tratar de usar palabras lo más respetuosas posible. Pero por otro lado, no nos importa 3 dimes la Constitución. Y o sea, lo que forma el país no nos interesa. O sea, vemos una administración, y no solamente esta, sino algunas otras en el pasado, que están dispuestos a pisotear la base de la creación de Estados Unidos. Sin embargo, no quemes una bandera. Es como aquel que cuida la Biblia, sin embargo, golpea a su prójimo. Entonces, está como la parábola del hijo del buen samaritano. Están más enfocados en no contaminarse al tocar un cuerpo herido o posiblemente muerto, que ayudar a tu prójimo. Era un sacerdote y un judío. Entonces,
No quemes Sí. la bandera porque tienes un año de cárcel. Sin embargo, no pasa nada si separas familias, deportas gente, si en ocasiones arrestas a ciudadanos americanos y violas algún par de derechos. No importa, no es tan importante. Lo importante es que no quemes la bandera. ¿Qué sería más importante? ¿Qué sería más importante? Yo te hago la pregunta muchas veces. ¿Cuidar ese libro o cuidar a tu prójimo? ¿Qué merece más que no sea maltratado? ¿Tu vecino? ¿O el libro, el texto? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo invertimos sin darnos cuenta cuando podemos caer en el problema de idolatrar algún artículo, un objeto, o en ocasiones el mismo texto de la Biblia? Sí. ¿Sí? Pero despreciamos y maltratamos a nuestro prójimo. Y estamos desenfocados. Y entonces estamos viendo, y voy a meterlo al parte de la ley. Vamos a entrar a la parte legal. Esta semana, bueno, para aquellos los que estamos en Estados Unidos, acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias. Ahora el 27 creo que fue el 27 de noviembre. 27, jueves 27 de noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias. Mientras estábamos muchos cenando y comiendo en familia, ese día hubo que no me equivoco, creo que murieron 2 agentes de la Guardia Nacional. Sí. Un individuo en Washington le disparó y mató, creo que mató a 2, no me puedo equivocar, 2 de la Guardia Nacional. Y ahora sí que resalta y resulta que ese individuo es un inmigrante de Afganistán. Sí, afgano. Un afgano que acababa en este año de ganar su caso de asilo. Uy. Entonces, ganó un caso de asilo y ahora pasó este incidente. Creó una... Estoy echándole más leña al fuego. Sí, controversia increíble. Si de por sí ya veníamos arrastrando el tema inmigración, antimigración y muy fuerte, este incidente que pasó el Día de Acción de Gracias fue ahora sí, ya, le dio todo el armamento a la administración para decir, aquí está la prueba, el problema son migrantes. Claro, pudiéramos ahorita enlistar todos los ataques de gente conservadora o la extrema derecha que atacaron, pero bueno, esos no son importantes. El importante es que un afgano asiliado mató a 2 de la Guardia Nacional. Sí. Ahora, aquí creó una controversia porque el presidente ese mismo día dice, quiero desearles un buen día de Acción de Gracias, sin embargo a todos los demás no me interesan. Básicamente sí dijo, y empezó, pareciera como cuando esas personas que se levantan a la madrugada empiezan a escribir, ¿verdad? O cuando te hacen enojar y empiezas a decir, así empezó a escribir y dijo, voy a detener toda la inmigración que sean de países pobres, que sean países subdesarrollados de tercer mundo. Y reitero que los problemas de este país, tanto económicos, sociales, de vivienda, de todos los problemas de Estados Unidos los tienen los inmigrantes. Así fueron sus palabras en conclusión. Y dijo, la solución para todos los problemas de Estados Unidos es uno. O sea, no es la economía, no es el enriquecimiento de los ricos, no es la desigualdad, no es la explotación, no es derechos. No. Los problemas vienen de los y número 1 de Estados Unidos son los inmigrantes, y la solución, dijo, solo una cosa va a solucionar todos los problemas, hasta de vivienda. No sé ni cómo hay relación entre A, B y Z, no sé cómo. ¿O sí lo viste que publicaron eso? Sí, la solución para todos los problemas de este país es inmigración negativa. Básicamente así dijo. Negative immigration es más gente necesita salir que entrar. Sí. Que invertamos y que más gente, que sea más gente la que esté saliendo que la que esté inmigrando a Estados Unidos. Por lo tanto, voy a ordenar detener. Ahora, yo sé que probablemente esto lo dijo en un estado porque pareciera que ahora tenemos que empezar a excusar y a perdonar a nuestro líder, decir, estaba enojadito, como cuando el abuelito, ¿verdad? Que le dan ataques de pánico, o como a ese individuo que de repente grita y tienes que decir, no le hagas caso, estaba enojado, no le hagas caso, así es él, así es ella.
pareciera que a veces siento que tenemos que empezar a excusar a nuestro líder y decir, ay, no le hagas caso, estaba en un estado de pánico, estaba en un estado de desesperación o la noticia no le cayó bien. Y entonces, después de publicar eso, salen otra vez y dicen, ok, vamos a aclarar. Esto básicamente es lo que significa. Vamos a aumentar los números de países que vamos a detener inmigración. Creo que subió a 32, de 19 a 32. Sí. Y al menos yo estuve en una entrevista esta semana, estuve en las oficinas de inmigración haciendo unos casos y me informaron, me dijeron, heads up, o sea, noticia, te vamos a dar esta noticia de último momento. Vamos a detener todos los casos, no solamente, ojo, al menos así me dijeron, no solamente las residencias y asilos, sino hasta las entrevistas de ciudadanías para estos 32 países. Para aquellos que nos escuchan de habla hispana, hay 3 países de América Latina. Es Venezuela, Haití y Cuba. Sí. Entonces, eso es un problema porque, bueno, no solamente estamos hablando de los asilos y los casos de asilo y casos de residencia, pero hasta las ciudadanías. Los que eran residentes y estaban en proceso de naturalización. Me dijeron, a menos directo de las oficinas de inmigración se me informó que van a empezar a suspender las entrevistas para estas personas. Ahora, puede ser temporal, no sé cuánto dure esto. Esto no tarda en que se haya una aclaración, ¿no? No, y que demanden, que haya una demanda para que pidan aclarar. Vuelvo a lo mismo, no sé si te acuerdas, hace muchos par de meses hablamos de la famosa de por qué son demandados en la rama ejecutiva. Sí. Es un tema y hablo cuando la orden es caprichosa y sin justificación. En inglés usan ese término, ese es como caprichosa en el sentido, yo sé que siempre usamos la palabra caprichosa en el sentido más del comportamiento de un niño, un individuo, pero en la parte legal se refiere cuando es una orden que no tiene una justificación lógica. Que esté no solamente legal. Afectando algo realmente. Sí, porque muchas justificaciones no es como que la ley te dice. La ley simplemente define, como cuando hablan de due process, ¿no? El derecho al derecho a ser escuchado, al debido proceso. Pero cuando la decisión es caprichosa en el sentido que no ejerce ninguna objetivo lógico o de beneficio para el bien común. Entonces ahí es cuando es demandado. Entonces no tarda probablemente en que se entable una demanda, no va a tardar. Sin embargo, ahí está la orden ejecutiva de suspender la inmigración de estos países. Mi temor era que fuera a suspender a México. Y lo digo ¿por qué? Porque estoy en la frontera. Para aquellos que les queda alguna duda, estamos en una frontera donde un porcentaje muy alto de la gente que vive en esta frontera del Paso, Texas, es gente de México. Sí. Entonces, si la suspenden, iban a suspender, imagínense, la inmigración de mucha gente de que vive en la frontera. Muchos van a decir, claro, David, porque son los casos que llevas. Pues sí, también son los casos que llevo. La mayoría son gente de México, porque es lo que tenemos más aquí. Sin embargo, también represento a gente de Cuba, gente de Venezuela. Entonces, sí me va a tocar. Y sí llevo de Haití. Ahorita precisamente a la mente se me viene un caso de Haití que me duele mucho que sea suspendido, porque este caso de Haití, estoy representando a esta ciudadana que sus padres, su familia es de Haití, y ella está tratando de emigrar a su mamá. Y esta persona es soldada. Sirve en el ejército de Estados Unidos, tiene un puesto importante en el ejército de Estados Unidos. Y está... Ella es ciudadana naturalizada, vino de niña, obtuvo su residencia, después obtuvo su ciudadanía y ahora sirve en el ejército de Estados Unidos. Precisamente está haciendo un entrenamiento fuera de aquí. Y ahora estoy llevando el caso de su mamá. Estamos tratando de emigrar a la mamá. Y esta suspensión pues va a crear un problema, porque ahora vamos a... Una carga incluso emocional para ella. Sí, ahora a esperar qué va a pasar. Y tengo cartas de los supervisores de esta soldada de procedencia de Haití, donde piden, por favor, es importante que la mamá obtenga su estatus porque ella está sirviendo en una posición muy importante en el ejército de Estados Unidos y la mamá le cuida a los niños. Ella es la mamá de 2 niños pequeños, un bebé de meses y el otro de 3 años. Entonces, la mamá es la tutora de estos niños. Entonces, imagínate, los supervisores, el capitán y gente que está arriba de ella me mandaron estas cartas. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar. Hablo del caso de Haití.
¿Tú con qué respondes, no? De que sí lo puedo hacer. Pues no, viene de más arriba la Exacto. orden. Decirle al capitán de ella, imagínate, esto viene de tu presidente. Sí, es ahí. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Sí, No podemos hacer nada. Exactamente. Entonces viene desde más arriba alguien, el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pues es el presidente. Entonces, la carta iba para arriba, no para abajo. Me reclaman a él, ¿no? O sea, yo no puedo hacer... pues, lo que yo pueda, ¿no? Pero vamos a ir viendo. Eso va a ser un tema importantísimo. Pero la cuestión de culpar a una minoría, como tú lo mencionaste hace un par de semanas, el sobresimplificar una causa, un problema, trae consigo también muchas consecuencias, pero el echarle la culpa a una minoría es algo que no es nuevo. O sea, ahorita se está viendo mucho aquí en Estados Unidos esta cuestión, como tú lo mencionas, el que todos los problemas tienen el origen en la mala administración, en la cuestión de migración. Pero digo, no es algo nuevo. Lo vimos con los judíos por muchos siglos en Europa, que los judíos eran a voz de los países, ¿verdad? Que eran los causantes de los problemas en cuestión económicos. Lo vimos también incluso con los chinos aquí en Estados Unidos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX también. La primera ley restrictiva, la primera ley de inmigración en Estados Unidos fue contra los chinos. Sí. Todo, mira, no quiero sonar fatalista, aunque va a parecer, pero la ley desde sus inicios, desde finales de los 1800, yo sé que tal vez existe la intención buena detrás de cada ley. No estoy emitiendo juicio al decir que toda la ley migratoria ha sido mala. No voy a decir eso. Sin embargo, todas las leyes que han pasado los últimos más de casi 120, 150 años en Estados Unidos migratorias, siempre son para excluir alguna minoría específica. Sí. Lo fue en algún momento... Empezaron a poner restricciones contra los inmigrantes alemanes, irlandeses. Los irlandeses, sí. Y luego después buscaron los chinos, los italianos. Los japoneses los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y los países latinoamericanos, sí, con los cambios que tuvieron. Y ahora lo vemos con países, el enfoque países del Medio Oriente. Ahora estamos viéndolo ahora con los países pobres, con la gente tercermundista. Entonces, híjole... sin quitarle de que tal vez la intención sea buena, pero si hacemos un análisis y trato de ser mucho más objetivo, veo que cada ley es discriminatoria. Buscan discriminar a alguna clase específica. ¿Okay? Sea con intención o no, yo no sé, pero pareciera que sistemáticamente es algo discriminatorio, porque buscan excluir a alguna clase específica de individuos con esto. Quizás en su interés o en su intención es proteger los intereses de la nación, pero como mencionas tú, al final de cuentas es excluir a algún grupo, excluir a unos cuantos. Es como ahora que entró el presidente en esta nueva administración, dijo, voy a detener a gente que pide asilo, o sea, los que están aquí, pues bueno, ya están aquí, a ver cómo los saco, pero no voy a dejar que nadie llegue y pida asilo. No, nadie puede llegar a pedir asilo, los excluyen, los detienen, y luego... Qué interesante, porque dice, voy a suspender el asilo, no voy a dar asilo, y el asilo es el problema más grande de este país. Y lo dijo la administración, y eso fue lo que el presidente Trump anunció, voy a suspender. Y luego de repente, en el verano, dijo, voy a traerme un grupo de asiliados blancos de África. Y en un avión, mandó un avión, transporte, llenó el avión de gente que pidiera asilo. La condición número 1 es que fueras blanco. No negro, blanco de África. Sí. Si eres blanco de África, sí te creo que eres perseguido. Y por lo tanto, te voy a dar asilo en Estados Unidos. Y ya, le dio asilo. Se trajo el avión y están aquí y entraron a todos los beneficios, a recibir las estampillas, dinero del gobierno, vivienda, a todo eso que estuvieron quejándose que era el grave problema. Pero el grupo fue específicamente blancos de Sudáfrica. Blanco. Si no eras blanco de Sudáfrica, no podías pedir asilo. Entonces, ¿cómo me quieres decir que no es una discriminación sistemática? Sí. O sea, sí es evidente que a los que les dio asilo, blancos, existen grupos en África siendo perseguidos con mucho más intensidad que estos blancos de África.
Sí, lo vemos en Sudán, en Nigeria, lo vemos en Sin muchos embargo, lugares, sí. los blancos de Sudáfrica, sí los dejaron entrar y les dieron todos los beneficios. Interesantemente. Pero luego, por otro lado, vienes y me dices tú, no es una discriminación sistemática, ni trato de excluir a algún grupo de personas. Trato de excluir a todos y es por el bien de Estados Unidos. Bueno, y te trajiste a estos individuos. ¿Qué pasó ahí? ¿Ok? Bueno. Y algo habían mencionado, David, respecto a lo del asilo, que el permiso de trabajo iba a ser por solo 18 meses, ¿no? Eso es lo otro. Eso también pasó estos días. Fue anunciado que redujo los permisos de trabajo de 5 años a 18 meses. En lo que año y medio. Esperaban una resolución para la cuestión de si era aceptado o no el asilo, ¿no? Algo así por el No estilo. solo esto, la gente que está arreglando residencia, por ejemplo, si tú estás en un trámite de residencia y se tramitó todo correctamente legalmente, puedes pedir un permiso de trabajo y te lo pueden dar hasta de 5 años. También eso fueron reducidos. Okay. Entonces, esto en general van a reducir los permisos de trabajo a año y medio para muchas personas que están pidiendo asilo. Va a entrar, estoy seguro, otras clasificaciones. Pero bueno. Sí, había más clasificaciones. Sí. Era de esperarse, ¿eh? No me sorprendió. Cuando vi la noticia, créeme que no me causó ningún impacto ni fui algo... Creo que hay muy pocas cosas que te sorprenden en esta cuestión de migración ya. A partir más o menos del verano desde que vi que le dio asilo a los blancos de Sudáfrica, dije, tan abierto su postura que ya nada me da miedo. Ya no me da miedo. Sí me sorprende y digo, wow, no puedo creerlo, pero no me da miedo porque fue abierto el hecho que dice, le voy a dar asilo a los blancos de Sudáfrica. Sí. Blancos, a la comunidad blanca. Y mandó el avión, llenó a todos los que lo quisieran pedir asilo y los trajo a Estados Unidos y les dio todos los beneficios. Y como tú lo has dicho, el enfoque de la administración ha sido el número de las personas que deportan, porque ha sido el principal enfoque en esta administración, la cuestión de migración. Y como le hemos mencionado, no es algo nuevo históricamente. En muchos años anteriores, periodos históricos, ha pasado esto. El tratar de culpar a un grupo, a una minoría, sobre un problema interno. Y que quizás funciona, David, en cuestiones históricas ha funcionado el culpar a otro, que otro tiene el problema, y no nosotros los que pertenecemos a esta zona. Funciona quizás para calmar la conciencia o para ganar popularidad, pero creo que históricamente hemos visto que no es la razón, que la minoría no es el culpable de un problema económico, de un problema social. Por ejemplo, vemos el Reino Unido, ¿va? Que también han tenido problemas en cuestión de migración, sobre todo por los ciudadanos de Europa del Este, y que actualmente en Londres más del 60% de la población no son británicos. Y Londres funciona bien, genera ingresos. El cuestión, yo creo que el cuestión no es la migración. Yo creo que la migración enriquece cultura, enriquece el conocimiento, enriquece a la sociedad, pero la cuestión es cómo nosotros lo tomamos. Porque cuando vemos a alguien de afuera, como que lo recibimos bien o estamos a la defensiva. Yo creo que esa es la cuestión principal, cómo recibimos a alguien de afuera. O sea, ¿nos ponemos en sus zapatos o vemos la forma de decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Aquí no vas a sacar provecho, o recibirlo como debemos. ¿No crees que probablemente, voy a sonar, el avance, la evolución humana nos ha llevado a un punto donde para poder perpetuar nuestra cultura, nuestro idioma y poder perpetuar el clan, la sobrevivencia del clan, de tu sociedad, de tu grupo cercano, de tu gente, de tu sangre, nos lleva a crear una barrera de rechazo contra aquellos que se ven diferentes a nosotros? Sí. Y probablemente es algo que a través de nuestros genes, a través de la transmisión de nuestros genes, hemos desarrollado ese rechazo automático, no necesariamente consciente, pero en ocasiones inconsciente, a aquellas personas que no se ven, no se ven como nosotros, que no hablan como nosotros, hablan como nosotros, que no tienen el idioma como nosotros, que no
tienen la religión, no profesan la religión igual que nosotros y crean hemos creado esa barrera, porque tal vez en algún tiempo en la humanidad, estamos hablando no de hace 20, 50, sino 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 años atrás, para poder preservar el clan y la sobrevivencia de nuestro grupo, de nuestro pequeño grupo, teníamos que marcar que aquel que no fuera como nosotros tenía que ser excluido. Entonces, pasan los años, pasan los siglos y pareciera que seguimos con esa mentalidad que para poder fortalecer el grupo, el clan, necesitamos gente que hable, piense como nosotros. Y sabes, termino nomás esta historia. Hay una historia muy que precisamente leía la historia en estos días, 2 días atrás. Son 4 capítulos nomás, si no me equivoco, 4 capítulos nomás. Es un libro en la Biblia de Jonás. Jonás significa paloma, que en paloma usualmente hay una conexión entre paloma y mensaje, paz. Paloma se pinta como que le ponen la famosa... El olivo, ¿no? El olivo, que para olivo. crear esos lazos entre uno y otro y poder comunicar. Y eso significa, Jonás significa paz. Y la historia de Jonás la hemos escuchado muchas veces. Estamos muy familiarizados aquellos que crecimos en una iglesia, porque nos cuentan de la historia de un individuo que es un profeta que es llamado por Dios y le dice: tienes que ir a llevar un mensaje a Nínive. Sin embargo, cuando Jonás le dice: ve y diles que la ciudad será destruida, que tienes que ver este mensaje. Y la historia cuenta, ¿verdad? La historia cuenta que Jonás dice: no, yo no voy a ir a Nínive. Y agarra a Jonás, se sube a un barco y se va al lado contrario de Nínive. Sí. ¿Ok? Jonás. A Tarsis. Jonás, finalmente, sabemos la historia de que entra el barco en una tormenta. Finalmente determinan que él es el culpable. Muy importante. Pudiéramos hablar esto muy largo, porque dice que echaron suertes. Y dieron con él. Le atinaron. Él era. Tremendote de Jonás. Entonces Jonás dice: sí, soy yo. Échenme al agua. Y de esa manera se va a calmar la tormenta. Sí. Ellos no lo quieren echar porque ahora le tienen miedo que el Dios de Jonás les cargue un problema. Sí. Pero Jonás es echado al agua y sí, efectivamente se calma. Los marineros creen en este Dios. Y Jonás es expulsado y llega a Nínive. Ok. La historia dice, porque nos contaron de niños, que estuvo 3 días en una ballena, que sobrevivió, lo vomita en un gran pez. En un gran pez, no dice ballena, dice un gran pez, corrección. Lo vomita y dice que llega y empieza a ir por toda la ciudad, que es una ciudad inmensa, y dice: esta ciudad será destruida si no se arrepienten. Llega a los oídos del juez, del rey de se arrepienten y la ciudad es perdonada. Interesante. Pero luego el capítulo 4 cuenta la historia de por qué, si no me equivoco es el 4. Dime, ¿son 3 o 4? Son 4. Entonces, el 4 cuenta la historia verdadera por qué Jonás se molesta. No quiere ir a Nínive. Sí. No era porque era muy largo no quería, el viaje. porque era largo el viaje, no tenía que ver, que no. Dice él, y dice algo importante, dice: yo no quería ir a Nínive porque yo sé, le dice a Dios, que tú los ibas a perdonar. Sí. ¡Wow! No es porque no quería, era porque yo te conozco. Sí. Y sé que eres un Dios. Y dice dice: eres un Dios lento. Dice esta frase famosa que lo hemos escuchado mucho en nuestras iglesias cristianas. Dice: eres lento para la ira y un Dios que se arrepiente y grande en misericordia. Y que se arrepiente de hacer el mal. Dice que se acuerda que somos solo polvo. Y dice, Jonás cita y dice: por eso yo no quería venir a Nínive, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Sí, eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Lento para la ira y grande de misericordia, y que te arrepientes del mal, dice Jonás. Sí, no, está entonces, la frase. Jonás dice conmovedora. Pero te voy a decir nomás rápido y con eso terminamos, porque el tiempo se nos fue. Nínive era la capital o era la ciudad importante de los asirios. Sí. Te pregunto, los grandes enemigos de Israel, porque Jonás era israelita, los grandes enemigos de los israelitas en ese entonces eran los asirios. Sí. Entonces,
Jonás es llamado a llevar un mensaje a quienes eran sus enemigos. Sí. Y dice, yo sé que hasta mis enemigos los vas a perdonar. Y por eso no quiero ir, porque no quiero. ¿Por qué? Porque yo sé que tú muestras misericordia. Y fíjate qué interesante. Jonás, en la historia de esos 4 capítulos de Jonás, Jonás es el personaje antagónico. Sí. Literal, empieza y termina siendo Jonás el antagónico de la historia. Sí, sí. Si alguien es el antagónico, eso no son los asirios, no es Nínive, es Jonás. Porque Jonás muestra lo que muchas veces somos nosotros. Aquellas personas que la única persona que queremos mostrar misericordia, hacer el bien y que le vaya bien, es a los nuestros. A los nuestros. A los nuestros, a los que profesan mi religión, hablan mi idioma, tienen mi cultura, mi color de piel o tienen un trasfondo parecido al mío. Si no son como yo, no quiero que les vaya bien. Sí, que los deporten a esos. Que los deporten, que se vayan. Fíjate, ya llegamos, voy a hablar ahora, yo soy mi antecedente mexicano, ¿no? Mi acento yo creo lo dice todo. Soy mexicano de padres. Mis padres son mexicanos, aquí estoy. Tú no sabes cuántos mexicanos yo he tenido conversaciones. Voy a revelar un secreto a los mexicanos, así que si hay gente de otro país, discúlpeme, perdóneme. ¿No sabes cuántos mexicanos yo he tenido conversación que dicen, qué bueno que Trump deporte a los venezolanos, que los eche, que eche a los colombianos? O sea, wow, los volteo y digo, no puedo creerlo. Tú llegaste de la misma o peor manera que ellos. Sin embargo, como la misericordia ya fue mostrada a ti y tú ya estás estable y tú estás, digamos que, a salvo, que los demás se pierdan, que los demás que los deporten, que los demás los encierren. Mi gente ya está a salvo, mi gente ya está aquí. Pero hablamos un poco más atrás, ese egoísmo, eso de que es el sacrificio con tal de que me vaya bien a mí. Con tal de que yo sea prosperado, que deporten a la gente, que los echen. Todavía hace poco estoy hablando con una persona y estamos teniendo una conversación sobre las estrategias legales para poder defenderlo. Y esta familia, y luego, no, es que el asilo, y luego, qué bueno. O sea, está detenido su familiar. Y luego dijo, qué bueno que echen a todos los venezolanos. Y volteé y no dije nada y dije, pues está tu familia detenida. Ese trato que le daban a ellos se lo van a dar a tu familia y va a ser deportado, que no quieres que se quede. Pero fíjate qué interesante es que los míos, primero, ahora sí que dice el dicho, mis dientes y parientes. Primero, mis dientes y que mis parientes. Pero primero los míos y que los demás sean echados. Entonces me intriga porque la historia de Jonás sigue siendo la historia de nosotros. Nosotros. Hay que poner, cada vez que leamos el libro, hay que ponerle nuestro nombre. Es ahí. David. A ver si nos cala. Sí. Es nuestra historia una vez siendo contada al decir, solo quiero que la misericordia sea mostrada a los míos y a mí. Sí. Para los demás, justicia. Justicia divina. Todo el peso de la ley sobre ellos. Todo el peso de la ley sobre ellos. Sí. Pero no para los nuestros. Somos muy dados a la meritocracia, ¿no, David? Porque muchos de los mexicanos que decían eso, que qué bueno que los que están deportando a los venezolanos mencionan que, porque a los mexicanos, de cierta forma, les costó más tener todo lo que tienen, la residencia o la ciudadanía, y que a nuestros hermanos venezolanos se les abrió todo a manos llenas. Y yo digo, a veces somos muy de que quiero que tú batalles lo mismo que yo batallé o lo mismo que yo sufrí. Y viene a mi mente, y yo también quiero usar una parábola de nuestro Señor Jesús, cuando un acaudelado, un dueño de una hacienda, busca trabajadores para su viña. Y a unos los agarra desde la primera hora, trabajan todo el turno completo, y luego a por otros trabajan 6 horas. Lo estoy parafraseando para no entrar en detalles. Después a otros 3 horas. Y dice que lo último, ya a la última hora agarró a otros. Ya prácticamente nomás fueron a checar. Sí. Y que estos fueron los primeros que iban que el dueño le dijo al que cuida la hacienda que les pagara. Y vamos a suponer que les pagó $100. A esos últimos $100. Bueno, nomás por checar, está muy bien, ¿no? Y los que trabajaron 3 horas, 6 horas, 9 horas, dijeron, wow, pues ya estos les dieron $100 por 1 hora, pues más nos van a dar a nosotros. Y cuando les toca su momento de recibir el pago, lo mismo. Y se molestaron.
Se molestaron porque a los otros que nomás fueron a checar, les tocó lo mismo. Y yo creo que así nos pasa a muchos de nosotros. Y tú lo has dicho en programas anteriores. Dios nos ha dado poder, nos ha dado bendición. Nosotros, ¿cómo estamos utilizando ese poder? Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Sí. El mundo y los que en la habitan. Tenemos este poder de estar en esta nación donde nos ha ido bien económicamente. ¿Cómo estamos nosotros siendo para los demás? ¿De bendición o simplemente de condenación para ellos? Y así estamos. Bienvenidos a Estados Unidos del 2025. Ese es el país donde vivimos. Estamos ahorita pasando una época de inmigración muy, muy difícil. Mareas muy bravas. Ni siquiera hemos tocado, ¿sabes qué es el tema que vamos a estar tocando la próxima semana? Y tenemos que tocarlo, el tema de la ciudadanía. Sobre el tema de la ciudadanía sobre la tierra o sangre. Sí, porque la Corte de Estados Unidos está a punto de decidir ese tema. Están cerca de decidir finalmente. Ahora, les recuerdo que la Suprema Corte de Estados Unidos ya ha decidido anteriormente, muchos años atrás, que básicamente aquel nacido en Estados Unidos es ciudadano y podemos entrar en un tema muy largo, pero esta nueva administración, con esta nueva Suprema Corte de Estados Unidos está por tomar una decisión. Sí. Así que veamos qué va a pasar. Eso es el tema a tratar el próximo programa, porque estamos en el margen de ver qué va a pasar. ¿Okay? Muy bien, pues todo lo bueno también tiene un final, David, y pues hemos llegado al final de esta edición y pues les agradecemos enormemente de su preferencia y pues nos estaremos escuchando en la siguiente ocasión, David. Gracias. Un último comentario. Gracias, un placer. Un saludo a todos. Claro que sí, un fuerte abrazo y pues nos escucharemos en la próxima.